por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Buenas noches, hermanos. Una vez más estamos agradecidos porque estamos ya en este nuevo mes de mayo, ¿no? Y ustedes siguen a través de estos medios. Yo sé que una vez más estamos acá reunidos por este medio virtual, lo que es el estudio bíblico en línea, y también tenemos un tiempo misionero y de oración. Y bueno, hoy estamos avanzando el día 6 de mayo. Oramos al Señor que sigamos orando por los motivos que ustedes nos envían por estos medios. Aquí también nuestra congregación tiene varios motivos, síganlo haciendo. Y queremos animar en lo que va de este mes de mayo a nuestras reuniones presenciales. Ustedes saben que nuestra congregación se reúne presencialmente los domingos 10:30 de la mañana y también igualmente por la tarde a las 18 horas. Y oramos al Señor que puedan estar participando y asistiendo, ya que estamos orando en nuestra iglesia por más pastores, diáconos, porque sabemos que Dios los ha puesto en la iglesia, los pastores o maestros o evangelistas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que les animo a que podamos estar asistiendo. Tendremos en esta ocasión, de este fin de semana que viene, a nuestro querido hermano Ricardo Hurs. Y yo sé que se viene un tiempo bastante especial porque es el Día de la Madre y queremos felicitar a cada mamá que va a estar viniendo. Va a haber un presente, un obsequio especial para cada mamá presente en ese día, si viene por la mañana o por la tarde. Igualmente también, amados hermanos, ustedes que son parte de la iglesia, gracias por estar orando por nuestra familia. Como ustedes saben, estamos
participando ahora en otras reuniones en este fin de semana que viene, en la zona de Lakeland, Florida, y oramos al Señor que Dios esté bendiciendo. Ahí vamos a estar participando con un querido amigo y hermano que Dios está usándolo ahí en esa zona de Florida, en Lakeland, nuestro hermano Mendoza, que está recibiendo con esa iglesia que Dios le ha confiado, y sigan orando por nuestros viajes. Y también, como ustedes saben, acá nuestra iglesia los días sábados, para aquellos que tienen el deseo de compartir el Evangelio, los sábados a las 10 de la mañana hay reuniones. Ore que pronto van a estar comenzando las reuniones presenciales entre semanas, gracias porque muchos ya tienen ese deseo de seguir adelante, y bueno, que el Señor siga fortaleciendo la fe de los creyentes. No quiero pasar por alto también que estamos dando unas revistas a cada uno de los hermanos en la fe, como también los visitantes. Se llama La Antorcha de la Verdad. No se olvide de tomarla cuando venga a la iglesia, en la entrada, como también una revista que se llama Crecet, que yo sé que será de gran edificación, que viene de Suiza. Y igualmente también, si usted está en estas reuniones presenciales, deje sus motivos de oración, y si nos está mirando por estos medios, envíelo por el Messenger. También le animo a suscribirse al canal de YouTube de la iglesia, como también si usted nos mira por Facebook, ahí también lo puede compartir al canal para que esto pueda seguirse extendiendo el mensaje del Evangelio. Y bueno, en esta noche vamos a continuar. Sé que el Señor nos ha bendecido en nuestra iglesia. Sigan orando por ellos. De paso, quiero agradecer a aquellos que están viniendo fielmente cada semana. Síganlo haciendo, y pronto estaremos viéndonos siguiente semana que viene presencialmente, hermano. Bueno, el Señor les bendiga. Vamos a ir a un tiempo de oración en esta noche.
conociendo a Miguel Galecio. Testimonio personal. Miguel Galecio nació en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia conmocionada por la pérdida reciente de quien fuera su padre. Esta situación sacudió el seno familiar y fue generando un difícil entorno en el cual creció. Niñez, adolescencia y parte de su juventud estuvieron marcados por un sinnúmero de dificultades que lo llevaron a procurar la muerte en reiteradas oportunidades. Procurando allanar sus problemas, comenzó lo que creía era una búsqueda de Dios. En ese intento llegó a conocer distintos templos y religiones que profesó por un tiempo: los mal llamados testigos de Jehová, mormones, catolicismo, espiritismo y práctica de ocultismo, y por último, antes de su salvación, llegó a ser miembro de una iglesia evangélica por medio del bautismo, sin haber entendido el verdadero evangelio de la gracia. A los 25 años, visitando otro templo evangélico, una persona se acercó a él finalizado el sermón para presentarle de forma clara la verdad del evangelio. En esa gloriosa noche, sus ojos espirituales fueron abiertos y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Su nueva vida en Cristo comenzó a manifestarse en el fervoroso compartir de su fe a familiares, amigos y conocidos, lo que dejó desde el principio en evidencia el don de evangelista. Ese fue, sin dudas, el comienzo de su ministerio. Su paso por distintas iglesias, y en especial su experiencia de haber pertenecido por 2 años a una de ellas y haber sido bautizado sin siquiera ser un creyente renacido, fue lo que le hizo entender que en muchas iglesias evangélicas, por falta de preparación, se predica un evangelio complementado por obras. Esto marcó fuertemente su ministerio evangelístico. La experiencia que él vivió hace 30 años, hoy en día se repite en cientos de personas. El evangelismo personal fue el área que más desarrolló, y su experiencia enriquece muchísimo la enseñanza que viene dando en los últimos 20 años. Familia. Eliseo y Norma a la izquierda, y a la derecha María Gracia, su esposo Juan Pablo, Samuel, de 4 años, y Gianluca, de 2 añitos. Trayectoria. A los 27 años, ya casado, comienza su preparación en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, donde cursó 4 años de estudio, pasando luego a formar parte del equipo de misioneros, sirviendo allí por 17 años. Su enseñanza, impartida en las aulas, comenzó a extenderse desde allí por muchas ciudades en el interior del país y fuera de él, habiendo visitado hasta hoy, fuera de Argentina, a Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. Predicando en las calles de Santiago de Chile. Miguel evangelizando a una indígena de la selva ecuatoriana. Miguel predicó el evangelio a muchas personas durante una fiesta pagana que se realizaba anualmente en Bolivia, donde la gente consulta brujos y chamanes. Luego de 17 años en el Ministerio de Palabra de Vida,
Miguel tomó la decisión junto a su familia de trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para poder tener más contacto con las iglesias y así enseñar a más personas su método de evangelismo. También enseñó la materia evangelismo en el Instituto Bíblico Macedonia, en la ciudad de La Plata, donde jóvenes de varias iglesias fueron entrenados para presentar con claridad el Evangelio de la Gracia. Evangelizando con pinturas en una calle de Estados Unidos. Preparándose para volar hacia la selva en Ecuador. Publicaciones. Durante su ministerio, Dios le dio la posibilidad de publicar varios libros. El primero de ellos, Yo escapé de la galería del diablo. Cuenta su testimonio personal y su experiencia de estar involucrado en distintas religiones y sectas y cómo Dios le rescató. Luego publicó El falso evangelio, cuyo prólogo fue escrito por el hermano Samuel Permillos de España, reconocido teólogo y enseñador entre las asambleas de los hermanos libres. Luego, durante los últimos 2 años, publicó Bueno, religioso y perdido, La mentira universal y todas las religiones hablan de Dios, pero, además de varios folletos evangelísticos. Ministerio actual. Actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires impartiendo su enseñanza en todo lugar que le es requerida, además de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Su oración y el deseo de su corazón es continuar alcanzando a los perdidos con el glorioso Evangelio de la Gracia y con su don edificar la Iglesia de Jesucristo para que todos sus miembros, aunque no tengan el don de evangelista, también puedan cumplir con el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Predicando en Plaza 11, lugar muy concurrido de Buenos Aires. Proyectos. Centro de Capacitación Evangelística. Dios le ha dado a Miguel la oportunidad de enseñar evangelismo personal en muchísimas iglesias, en todo el continente, y cada vez más se ve la necesidad que hay en las iglesias de personas preparadas para presentar el Evangelio de la Gracia en una forma clara. Por eso es que nació en su corazón el deseo de conformar un centro de capacitación evangelística para que aquellos interesados en recibir una capacitación intensiva en métodos de evangelismo puedan tener un lugar y tiempos especiales para tal fin. En este lugar no solo recibirán capacitación teórica, sino también práctica, saliendo al campo misionero, las calles de la ciudad, para aprender a evangelizar a los perdidos y guiarles a una decisión de fe. Además, se dictarían materias como teología básica, síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento,
discipulado y liderazgo, y otras que complementan el trabajo evangelístico dándole al creyente un mayor y más profundo conocimiento de la Escritura y las verdades allí reveladas, y amplio perfil para servir en su iglesia local. Necesidades. Necesidades económicas. A. Conseguir sustento completo para poder dedicar 100% del tiempo a realizar campañas, enseñar y publicar material para capacitación. B. Equipamiento. 1. Computadora de escritorio equipada para editar video y poder producir material multimedia, impresora láser. 2. Proyector de video para realizar capacitación y presentaciones evangelísticas al aire libre, pantalla. 3. Reproductor de DVD y VHS para proyectar películas. 4. Equipo de sonido portátil para campañas. 5. Un vehículo utilitario para trasladar el equipamiento y personas en campañas. C. Infraestructura. Conseguir apoyo para alquilar o comprar y adecuar un lugar para abrir el centro de capacitación. Dicho apoyo sería necesario por 3 años, pues la meta es que este centro en ese tiempo logre autosustentarse a través de venta de material de capacitación para iglesias y venta de libros cristianos, habilitando un sector del lugar para que funcione como librería cristiana. Cobro de un arancel mensual a los alumnos que asistan al centro de capacitación. Ministerio. A. Contactos para poder distribuir los libros en librerías fuera de Argentina. Trámites correspondientes. B. Que esto abra puertas para poder visitar iglesias y seminarios en esos países para enseñar evangelismo. C. Distribución de los libros en Argentina. D. Dios provea el sustento para poder dedicar más tiempo al estudio, la enseñanza y la preparación de material de capacitación y de folletos y material evangelístico. E. Provea un equipo de personas y sustento para esas personas para que puedan formar parte del centro de capacitación evangelística a tiempo completo, profesores, diseñadores, editores de video, etc. Personal familiar. A. Por la salud de Norma, padece de miopía severa y sufre de muchos dolores de cabeza debido a que prácticamente no ve. Dios le dé fortaleza y, si es su voluntad, que la enfermedad no siga progresando. B. Por Eliseo, que pueda terminar sus estudios y seguir creciendo espiritualmente e involucrándose en su iglesia. Por María Gracia, su esposo e hijos, para que Dios le guíe, provea para sus necesidades y, si es su voluntad, que también puedan ser parte de este ministerio a través de CCE. Ambos estudiaron en el Instituto Bíblico Palabra de Vida y sirven al Señor en su iglesia local. Palabras finales. Si desea ser parte de este ministerio, ya sea a través de sus oraciones, apoyo económico o compartiendo a otros hermanos acerca de nuestros proyectos, no dude en comunicarse con nosotros y le haremos llegar una copia de esta presentación para que pueda distribuirla. Para saber más, ingrese a www.miguelgalesio.com.
o escríbanos a la dirección mgalesio@misionweb.net. Ore por Miguel Galesio. Muy bien, estamos acá en el libro de Gálatas, capítulo 5, y continuamos ahora con el versículo 10, y vamos a estar mirando acá hasta el versículo del capítulo 10, versículo 10, 11, 12 y 13. Que el Señor bendiga su palabra. Dice así: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Mientras estamos ahí, gracias por los que nos están enviando saludos, sigan enviando comentarios, preguntas, motivos de oraciones, ya que este medio en la cual no solamente lo hacemos virtual, también presencialmente lo hacemos. Y si vives acá en la zona de Atlanta, Georgia, te esperamos acá en el oeste, nuestra iglesia Bautista Sublime de Gracia en Villa Rica, Georgia. Vamos a ir al trono de la gracia, acompáñenos en oración, vamos a orar. Padre amado, en esta noche seguimos en su presencia, en este nuevo mes que nos has cuidado, nos has protegido. Bendice aquí a cada uno de los que están conectados en esta tarde, que sigas hablando a nuestras vidas. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que han estado viniendo a las reuniones presenciales. Gracias por la vida de los pastores que cada fin de semana han estado compartiendo la palabra, Señor. Y ahora continuamos en este tiempo, Señor, donde hay cosas que a veces tal vez nos afligen o nos preocupan, pero intercedemos en el trono de su gracia una vez más por cada uno de los motivos, algunos que están pasando enfermedades, otros están en tiempos de tribulaciones, angustias, preocupaciones, que usted se manifieste de una manera especial. Igualmente te rogamos por las autoridades en eminencia para que podamos vivir en paz y reposadamente. Señor, sigue obrando en cada una de nuestras vidas, y si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda experimentar en su vida personal el llamado tuyo y también de pasar de muerte a vida. Edifica a los creyentes, a los santos, ayúdanos hasta el final de la reunión a compartir tu palabra en este estudio. Te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, en esta noche estamos acá en Gálatas capítulo 5, versículo 10. Y creo que la última vez, si ustedes no se olvidan, se ha tocado ese pasaje que un poco de levadura leuda toda la masa. Y miramos cómo se va infiltrando poco a poco, y Pablo todavía tiene la esperanza de que estos hermanos, pero esa esperanza que la vamos a ver en esta noche no es una esperanza en los hombres, sino que Dios va a obrar. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor. Entonces, como ustedes saben y hemos dicho en ciertos estudios bíblicos, que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, pero hay ciertas palabras que Pablo quiere enfatizar cuando él está diciendo esa expresión que usted tiene abierta en esta noche. Yo confío.
O sea, yo confío de vosotros, dice, en el Señor. El énfasis acá es yo de mi parte. Yo de mi parte tengo confianza en el Señor respecto a vosotros. Ahora, por favor, no deje, y Pablo, si hay otras cosas que él siente, él expresa que él confía en el Señor. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses. Qué lindo, digamos, qué emotivo Pablo hacia aquellos hermanos en la fe. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. Y nos dice así la palabra. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. En otras palabras, esta expresión que estamos mirando en esta noche, así como Pablo escribe a los hermanos de Tesalonicenses y también escribe a los hermanos que estamos estudiando en esta noche, Gálatas, cuando él dice así, la expresión yo confío, aparece varias veces en el libro también de los Salmos. Usted que le gusta leer este libro tan maravilloso y precioso, escrito por diferentes patriarcas, reyes o hombres como que eran especiales en la música, en este caso el rey David. Ahí usted puede ver en los Salmos para manifestar aquellos que confiaban y depositaban en el Señor en los momentos más difíciles. Esta palabra yo confío. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 15, no deje Gálatas, dice la palabra del Señor acá en el capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará, que dice Dios. O sea, en otras palabras, no seréis más que lo que por medio de esta carta que estoy mandando, yo deseo que seáis. En otras palabras, su persuasión íntima, en este caso de Pablo, está en el Señor. No es como los que estábamos mirando en el último mensaje de la semana pasada, que los que estaban persuadiendo a los Gálatas, que eran los judaizantes, esta persuasión que Pablo tenía era íntima de haber estado con el Señor. Y Jesús había comprometido su palabra en algún momento con los discípulos, con sus apóstoles. Ahí usted puede buscar en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa es la promesa del Señor. Jesús, Él contrae el compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso? El edificar. ¿El edificar a qué? La iglesia. O sea, lo haré Él y no otro. Lo harán otros por delegación de Él. Seguirán haciéndolo en el tiempo mediante el uso y el ejercicio de esos dones que el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes y los repartirá a cada uno según su soberanía. Por eso 1 Corintios 12:1 dice que Él obra por su Espíritu y reparte como Él quiere. Pero lo interesante de esto es que Pablo, cuando él dice yo confío en vosotros, es porque su esperanza está en el Señor. Pero él también vuelve a enfatizar en el versículo 10, dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba, o sea, más el que os está inquietando. ¿Y quién eran los que miramos? Si usted va a Gálatas 1:7, dice la palabra, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Y acá en el capítulo 4 también, 17, dice la palabra, tienen celo, o sea, está desenmascarando a aquellos que perturban, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Ahí está mostrando su motivación, no era para bien, y no solamente, sino que quieren apartar de nosotros, para que vosotros tengáis, que dice, celos de ellos. Vemos acá claramente cómo es aquellos que le están inquietando, y era prominente que eran seductores, aunque la denuncia se aplica a todos. ¿Por qué? Porque todos estaban impuestos a ser inquietados. Amados hermanos, siempre ha habido inquietud a través de la historia, aún de la iglesia y en el Antiguo Testamento. Mire, en Hechos 15:24 tenemos un caso
Y creo que en algunos estudios de los días jueves hemos reiterado en relación a este concilio que hubo cuando tomaron decisiones. Y dice acá en el libro de Hechos 15, 24, dice la palabra: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a las cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidar y a guardar la ley. Aquellos que no van con buenos motivos a veces terminan con esta finalidad, perturbando. Bueno, no solamente lo vemos a través de la iglesia, aún lo vemos en el Antiguo Testamento. Si nosotros nos dirigiéramos dejando el libro de Hechos y ahí donde hemos estado en Gálatas capítulo 5, no deje por favor, vamos a dirigirnos en este momento al libro de Josué. Vamos a ir al libro de Josué en el Antiguo Testamento y vamos al capítulo 17, versículo 25. Hay otros pasajes, pero podemos ver otros como ejemplo de estas perturbaciones. Dice acá Josué 17, ¿no? Versículo 25. Perdón, hermanos, estoy en un número equivocado. Vamos a ir acá, por favor, a Primera de Reyes, en el capítulo 18 y el versículo 17. Dice así la palabra de Dios en estos dos versículos. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Note la palabra turbación. O sea, vemos que estaba haciendo perder esa paz, trayendo inconformidad. Y estamos ahí en estos pasajes. Entonces algunos de estos probablemente eran seductores y él estaba denunciando básicamente a todos. Por eso miramos ahí en Gálatas. Pero Pablo aclara qué va a pasar con ellos en el versículo que estamos leyendo 11. Mas el que os perturba llevará, ¿qué dice? La sentencia, llevará el juicio. Y esto quiere decir como una carga pesada. Y ese juicio es algo inevitable de parte de Dios. Pablo está haciendo una distinción, como dijimos, entre estos que son seductores, que son falsos maestros, y los seducidos, que en este caso son los que se están dejando engañar y quienes fueron desviados y ahora han sido corregidos por él. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Pablo quiere que regrese de vuelta al origen. El apóstol espera, confiado en la bondad de Dios. Qué lindo por aquellos que se preocupan por nuestras vidas, por los pastores o ancianos, por aquellos que velan por nuestras almas, o también tu mamá o tu papá, querido joven. Gracias a Dios, tal vez papá, que vos te estás apartando y tenés hijos fieles al Señor y están orando por vos. Por eso dice la palabra del Señor, cómo Pablo expresa la confianza en la bondad de Dios, que ellos van a volver a la senda recta, dejando la de aquel seductor, quien está condenado a juicio. Y por eso Pablo, volviendo al versículo 10, dice la palabra del Señor: quien quiera que dice que sea, no importa si es grande o si es pequeño, sabemos que no ha hecho nada de bien. Y en Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros, ya está hablando aún de los apóstoles, de los pastores o ancianos, o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice, sea anatema, sea anatema. Los que estaban enseñando falsas doctrinas eran responsables del juicio de Dios sobre ellos. Estaban inquietando a la iglesia y ellos iban a llevar la sentencia. Ahora, más adelante, vemos en Gálatas 6:7 que dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Amados hermanos, hay sentencias sobre aquellos que no están siendo fieles al Señor, son falsos maestros y no se van a burlar del Señor. El falso maestro perseverará enseñando falsa doctrina. Por eso ahí en 2 de Pedro 2:1 dice que entran encubiertamente, pero Dios guarda y defiende a sus hijos. Si vos sos parte de una iglesia de sana doctrina
una iglesia donde tiene un fundamento claro en las Escrituras, aún Dios guarda a sus hijos de los escándalos, puesto en la senda, aún de un niño espiritual que viene comenzando, va a recibir, que dice, castigo divino. Ahí lo puede ver acá en Mateo 18:6, donde el Señor, dirigiéndose a sus discípulos, le hace un recordatorio claro. Dice la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué impresionante, hermanos. Por eso, volviendo a Gálatas 5:10, entramos al 11, dice: y yo, hermanos, y una vez más quiero saludar a aquellos que están enviándonos comentarios, saludos, Dios les bendiga, estimado hermano y amigo, que el Señor le esté ayudando en todo lo que está aconteciendo en esta oportunidad. Continuamos en esta preciosa noche. Dice la palabra ahí en el versículo: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. O sea que Pablo está diciendo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En otras palabras, para parafrasear esta expresión, dice: si aún estoy predicando como hacía antes de mi conversión. Porque Pablo antes también exponía lo que es la circuncisión, cuando él ni siquiera era convertido, porque él estaba en el judaísmo y él aún padecía persecución. Ahora, si aún estoy predicando también la circuncisión, que en este caso es ya convertido, ¿por qué soy perseguido todavía? Entonces, él pone los ambos extremos. Antes de convertirme, no estaba predicando fielmente y padecía. Y ahora que estoy, también sigo padeciendo. O sea, la táctica que Pablo muestra de los herejes siempre incluye la siembra de los rumores que ellos estaban haciendo en cuanto a los verdaderos siervos de Dios, y también ponerlo en descrédito al apóstol Pablo. Por eso el inquietador judaizante de los Gálatas había dicho: Pablo mismo predica la circuncisión. ¿Cómo se ve al haber circuncidado a Timoteo? Creo que ustedes, en parte de los estudios que nos siguen los jueves, habíamos leído este pasaje, pero por amor a alguien esta noche que tal vez la primera vez o la segunda vez que está conectándose, yo le animo a que usted mire los mensajes anteriores. Pero en Hechos 16:3, aquí habla Pablo que tomó la vida de Timoteo. Y dice: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre, dice, era griego. Entonces, ¿qué estamos mirando en esta noche? Estamos mirando que al ver Pablo en esta situación, ellos están pensando, bueno, Pablo está todavía con la circuncisión. Hay otros pasajes que yo le animo que usted busque, en Hechos capítulo 20, versículo 6, y en Hechos capítulo 21, versículo 24. O sea, Pablo contesta por anticipación esta acusación. ¿Y cómo la está contestando? En cuanto a mí, el hecho que soy perseguidor todavía por los judíos demuestra claramente que no estoy predicando circuncisión, pues es justamente porque predico a Cristo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Entonces, aquí el énfasis en esta noche es, y no la ley mosaica, como la única base de la justificación, por lo que ellos, que dicen, me persiguen. En otras palabras, antes estaba predicando la circuncisión, ahora que es salvo, él está mostrando la única base de justificación, y que no es por la ley mosaica, y es por la que ahora ellos me están persiguiendo. Por eso, aquellos que se sentían que eran condescendientes, y él vivía como judío entre los judíos, porque era originalmente judío Pablo, fue por apegarse al principio enunciado. Mire acá, primera de Corintios 7:18, primera de Corintios capítulo 7 y el versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Es una pregunta. Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Vamos al versículo 20. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Si hacemos unos capítulos más adelante,
en el capítulo 9, versículo 20, dice la palabra, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, la circuncisión o la incircuncisión son de poca importancia en sí mismo, lo que está diciendo Pablo. Su legalidad o su ilegalidad depende del concepto que tenga de ella quien la practica. Por eso vemos acá claramente que Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión, la razón por la cual los gentiles, gálatas, se dejaban circuncidar, ¿sabe por qué era? Por la suposición de que la circuncisión influía favorablemente frente a la situación ante Dios, sea justificándose, y por eso el hecho de que Pablo viviera como gentil cuando él llegaba a un lugar, entre los gentiles mostraba ciertamente que sí vivía como judío entre los judíos. Entonces, dependiendo al lugar que él llegaba, no se debía a que él no creyera meritorio ante Dios. Estamos hablando de Pablo. Pablo no se debía a que él lo creyera meritorio ante Dios. O sea, en otras palabras, él no ponía como decir, bueno, la circuncisión me forma mérito ante Dios y la incircuncisión no vale nada, sino que lo considera como algo indiferente. Él podía con derecho, como dijimos al principio, porque era judío de nacimiento, practicar todos los ritos de Moisés, con el fin de no poner ningún tropiezo innecesario para el Evangelio en el camino de sus compatriotas. ¿Quién eran sus compatriotas? Los judíos. Pero él aclara acá en el capítulo que estamos de Gálatas, volviendo ahí en el capítulo 5, y estamos en el versículo 12, para aquellos que todavía están con nosotros ahí conectados, no deje ahí pero dice acá el versículo 12, ojalá se mutilasen los que os, que dice, perturban. Entonces, vemos acá claramente que el mismo apóstol Pablo, mirando el versículo 11 y 12, porque hemos visto el 12, ojalá que se mutilasen, y vamos a llegar ahí, gracias por aquellos que siguen conectados, Dios les bendiga, hermano. Pero acá en el versículo 11 dice, el tal se ha quitado de tropiezo, dice, de la cruz. Suponiendo que fuera así en tal caso, dice, se ha quitado el escándalo de la cruz. ¿Qué Pablo está queriendo decir acá? Se ha quitado, ese es el escándalo o el tropiezo. Acuérdense que Pablo le escribió a los corintios que para aquellos que no creen la cruz era locura, ¿no? Ocasionado a los judíos, ¿por qué? Por la cruz. Acordémonos el concepto que tenían de la cruz los judíos. Para los judíos la cruz era como un lugar de salvación o era un escándalo, dependiendo cómo lo entendieran, según 1 Corintios 1:23. Ellos no podían aceptar un Mesías que no viniese a reinar, sino a sufrir y ser crucificado. No podían aceptar eso, colgado en una cruz, en un madero. Inclusive expresivos, como ellos sabían, como dice la palabra, maldito el que fuere colgado en un madero. Era un escándalo delante de los judíos, a pesar de haber sido profetizado en Isaías capítulo 8, versículo 14, 700 años en el tiempo del profeta Isaías. De este modo, estas acusaciones de los judíos contra Esteban, también si ustedes se recuerdan que Esteban predicó a una audiencia judía, no fue porque él predicara a Cristo crucificado. ¿Por qué fue entonces él apedreado, martirizado? Sino porque él no cesaba de hablar supuestamente para ellos, aunque su rostro dice que era como un ángel, ¿no?, del Señor, blasfemas contra este lugar santo según ellos y la ley. Ellos habrían soportado lo primero, es decir, la predicación de Cristo, hasta cierto punto. Estamos hablando de los que estaban escuchando a Esteban. Y si él hubiera entreverado en ella la justificación, en parte por la circuncisión y la ley, y si por el medio del cristianismo hubiese sido convertido al judaísmo,
Pero, ¿qué pasó ahí cuando estaba Esteban ahí predicando? El odio contra él surgió precisamente por el escándalo de la cruz, o sea, la predicación del Evangelio, que coloca, ¿sabe qué?, a los judíos y a los gentiles sobre el mismo plano en cuanto a su salvación. O sea, lo que se suponía que hay nulidad en la circuncisión en base a la bendición especial. Pero si la justificación a un grado dependía de las ordenanzas legales, en aquel mismo grado fue innecesario la crucifixión de Cristo y nadie podría aprovechar. Por eso leímos en Gálatas 5:2, aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo. Otra vez testifico, todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar, que dice, toda la ley. Entonces, en otras palabras, sabemos que la salvación es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si en esta noche vos no has sido salvo por esos medios, por eso estamos en el versículo 11, en tal se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz es tropiezo para aquel que no cree, pero para nosotros lo que hemos creído es el poder de Dios, es donde el Señor nos ha rescatado. Pero Pablo dice, bueno, si hay gente que no quiere entender, en el versículo 12 dice, ojalá se mutilasen los que dice, perturban. Así como ellos desean ver sus prepucios, o sea, de lo que se le quita después de que nace el bebé 8 días, que más bien sea amputado y desechado por la circuncisión. Si ellos deberían ser cortados de vuestra comunión, le estaba diciendo Pablo a los Gálatas, ya que son tan inútiles como el prepucio que ha sido amputado. Por eso en Gálatas capítulo 1, por favor, y en el versículo 8, dice la palabra de Dios así, mas si aún de nosotros o un ángel anunciare otro evangelio diferente que hemos anunciado, de que dice anatema. En Filipenses capítulo 3, versículo 2, por favor, mire, lo que el apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de Filipo, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan del cuerpo. O sea, la circuncisión, amados hermanos, ya no tiene valor espiritual. Desde la muerte de Cristo, su sepultura y resurrección de Cristo, solo es una operación física. Por eso Pablo deseaba que estos falsos maestros, porque no eran verdaderos maestros, eran falsos maestros que estaban perturbando, él estaba diciendo que se operaran a sí mismos, se castraran a sí mismos, para que ya no produjeran más hijos de esclavitud. Qué impresionante, claro, porque tiene que ver con la parte humana del hombre. Y usted sabe que a través de la historia de la iglesia hubo hombres como, por ejemplo, Ambrosio, Crisóstomo, hubo hombres como Agustín, que le decían los padres de la iglesia. Y decían estos hombres decían, ojalá que se le fuera cortado no solo el prepucio, sino todo el miembro. Si la circuncisión no es bastante para ellos, entonces que tengan la escisión también, una explosión que no corresponde al carácter de este apóstol. Qué impresionante, hermanos. Por eso, volviendo a Gálatas capítulo 5, versículos 9 y 10, ¿se acuerda cuando la semana pasada miramos este versículo? Un poco de levadura leuda toda la masa. Esto indica claramente que estas personas que no traían una verdadera doctrina tuvieran que tener una excomunión, o sea, salir como el juicio que amenaza a los perturbadores, siendo el peligro de esta levadura mala que se estaba extendiendo, y el motivo era, amados hermanos, que a través de esta carta ustedes despertaran y que ellos no continuaran. Por eso el versículo 10 dice, yo confío respecto a vosotros en el Señor. Así como el Señor comenzó la obra en ti, hermano, que me estás escuchando en esta noche, como en los hermanos de Gálatas, Dios le iba a ayudar a través de esta carta, y el Espíritu Santo, en la cual Pablo escribió a los Gálatas y nos hace claro a nosotros en esta noche, que
pudiéramos sacar de ese grupo de personas que no estaban haciendo bien al pueblo de Dios. Versículo 13, estamos terminando. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad. Y no te dice a vosotros, está haciendo un gran énfasis por su posición. Y como hablamos, eso es, dijimos el Nuevo Testamento fue escrito en griego, entonces es vosotros, hermanos. Es en oposición a aquellos que se habían vuelto legalistas o que andaban inquieteando a los hermanos. Dice, a libertad fuimos llamados. O sea, tenemos que ver cuál es el fundamento de esa libertad. En esta noche, ¿cuál es el fundamento de tu libertad? Ponete a meditar en esta noche. ¿Son religiones? ¿Son tradiciones? Por eso el estado en la cual Pablo quiere estar aclarando, dice, hermanos, a libertad, que dice, fuisteis llamados. Noten su condición, habéis sido llamados a la salvación, a un estado de libertad. Una libertad, digamos, que es por el Evangelio y que consiste en tres cosas, como lo miramos en el estudio pasado de la semana pasada. Al yugo mosaico, en segundo lugar, del pecado, y tercero, del temor servil. Por eso Jesús afirmó ahí en San Juan capítulo 8, versículo 36, San Juan 8, 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente. Y los judíos en aquellos días del tiempo del Señor Jesús se consideraban libres por ser descendientes de Abraham. Pero esa libertad era falsa. En esta noche yo quiero preguntarte, ¿vos sos libre, querido amigo? Solamente Cristo te puede libertar de las cadenas del pecado, darte una nueva creación, una nueva vida. Puede hacerte nacer de nuevo, darte perdón de pecado, vida eterna. Amado hermano, ¿cómo está tu libertad en el Señor? Por eso ser libre es el resultado de la acción del Hijo de Dios, Cristo Jesús, que siempre actúa en armonía con la voluntad del Padre. Amado hermano, el ser libre por la actuación del propio Dios, con derechos a compartir la única libertad auténtica. Por eso en el versículo 13 en esta noche, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Note el énfasis, solamente que no toméis o no tornéis esta libertad vuestra en una ocasión para andar en la carne. En otras palabras, no deis a la carne el pretexto. En Romanos capítulo 7, versículo 8, y esto es para entender que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Dice Romanos capítulo 7, versículo, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, tomando ocasión o pretexto, o sea, en otras palabras, ansiosamente buscando, no permitáis que la carne, ¿no?, haga de la libertad cristiana, de esa libertad que vos tenés, hermanos, que nosotros tenemos, un pretexto para la indulgencia. Por eso en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, Pablo está enfatizando nuevamente esto, que la libertad no puede conducirte al libertinaje. Si en esta noche estás viviendo en libertinaje, volvé al Señor, dando rienda suelta a las pasiones de la carne. Esto es siendo una base de operaciones para que la carne lleve a cabo sus obras. Por eso el texto es bien claro en su contexto. Usted se recuerda el contexto que hemos leído ahí, ojalá se mutilasen los que os perturban. O sea, aquellos estaban, en otras palabras, tratando de que escucharan, y por eso es importante que el texto fuera de su contexto sirve para algunos como un pretexto, hermanos, para una incorrecta práctica de libertad. Ya ve que 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo y retener lo bueno, como si el cristiano en base a su libertad, a veces usan este versículo, pudieran probar cualquier cosa.
cualquier cosa que pueda afectar tu comunión con el Señor, seleccionando luego lo que es bueno. Y no es así el énfasis ahí. Quien utiliza la libertad para practicar el pecado, tenga cuidado. Debe preguntarse si realmente ha sido libertado, es decir, si nació de nuevo. Por eso en 1 de Juan 2:6, el creyente no practica el pecado. Y si usted está practicando el pecado, entonces usted debe pensar en esta noche si usted verdaderamente ha sido libre. Dice acá en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En 1 de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no ha visto ni ha conocido, hablando del Señor. Y el versículo 9 dice la palabra, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, si el Señor nos ha dado libertad para no andar dando ocasión a la carne, ¿para qué nos ha libertado? Según el versículo 13, dice solamente que no use la libertad como ocasión para la carne, sino servíos. Servíos. Sed siervos unos a otros. Si tenéis que ser siervos, entonces sed siervos unos a otros. Pero no así a la fuerza, sino en amor. La expresión de la verdadera libertad en esta noche como meta es el servirnos unos a otros en amor. Mientras que estéis libres en cuanto a ese legalismo, estás obligado por el amor, según acá el pasaje, porque en el sentido griego personifica el amor, el servir unos a otros. Ahí en 1 de Corintios 1:19, mire conmigo, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 19, dice la palabra del Señor así, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número, para ganar a mayor número. Por eso es muy importante tener en claro este pasaje, porque acá la expresión es que aquí Pablo insinúa, ¿no?, que las contiendas de ellos resultaban de su ambición de tener dominio sobre otros. Eso es lo que quería hacer, pero el objetivo era de poder servirnos unos a otros por amor. Crisóstomo decía esto, porque la ambición de tener el poderío es la madre de las herejías. La ambición de tener el poderío es la madre de las herejías. Entonces el creyente debe ver a su hermano para ayudar y no para juzgarle. El legalista lo ve para descubrir en él sus faltas. El creyente espiritual antes ve las suyas propias, personales de uno, y procura restaurar al hermano en las suyas. La libertad cristiana, amados hermanos, es la expresión personal de libertad, subordinada al interés de otros. Por eso, si usted está usando legítimamente esa libertad en Cristo, limita las acciones por amor a los hermanos débiles. El móvil del servicio, amados hermanos, es el amor. Que el Señor nos ayude en esta noche, a cada uno de nosotros los que estamos prestando atención a su palabra, y que nos pueda guiar a no solamente aprender en esta noche, a vivir estas verdades para la gloria y honra de su nombre. Esperamos mirarlo en este fin de semana en las reuniones presenciales a las 10:30 y también a las 6 de la tarde. Que el Señor le bendiga y estemos orando unos por otros. Que tenga buenas noches. Chao.
Amén.